Hoy día vamos a hablar acerca de la mente de miedo y la mente de poder. ¿Por qué son importantes estos conceptos a la hora de superar el trastorno de ansiedad? Bien, entonces vamos de lleno al tema. Les he dicho que todos los seres humanos tenemos una mente dividida. Sí, y yo lo descubrí en un momento de ansiedad extrema. Y eso es algo que ya he contado en algunos de los videos previos. Yo tenía aproximadamente 20 años, estaba en un momento de mucha agitación mental. Los niveles de estrés se habían elevado enormemente y de pronto experimenté un momento de TOC extremo, donde mis pensamientos habían salido fuera de control. Sentía mi mente agitada, no podía detener mi pensamiento que ya haciendo loops, haciendo círculos sobre sí mismo, se habían ido de manera extrema en todas direcciones. Entonces, en ese momento, agitado, asustado como me encontraba, sentí que mi mente, sobresaturada por el miedo, mi mente me decía, mira lo que conseguiste, ya te volviste loco, ahora ¿a dónde vas a correr? Imaginen ustedes, cuando tu mente te dice eso en medio de la agitación que ya estás experimentando. Obviamente yo estaba aterrado, en ese momento estaba realmente asustado pensando que de verdad me había vuelto loco. Era un ruido ensordecedor dentro de mi cabeza. Y obviamente ya no había manera de correr en ninguna dirección. En medio de la agitación, en medio de la tormenta en mi mente, de pronto surgió esta idea. Era como otra voz en mi mente. Y esta otra voz decía, oye, si ya te volviste loco, si esto es todo, ¿por qué no continuar? ¿Por qué no vas un poco más adentro hacia la locura? Cuando esa voz me dijo eso, de inmediato me percaté de que en mí existían dos mentes. Nunca las había visto con tanta claridad como en ese momento. Me percaté de que había una mente de miedo que siempre estaba agitándome, asustándome, inyectándome terror, buscando siempre ponerme en la situación límite. Pero también existía esta otra mente, a la que luego llamé la mente de poder. ¿Y qué hacía esta otra mente de poder sino ver la verdad por lo que era? No me agitaba, no se anticipaba a nada. Esta mente de poder solo decía la verdad tal y como era. Y en ese momento lo que me dijo es, si ya te volviste loco y esto es lo peor, continuemos, vayamos un poco más allá, a ver qué hay más allá de la locura. Esta mente de poder me estaba invitando a explorar. Era una mente aventurera. No le iba a dar más atención al tema del miedo. Esta mente decía, bueno, ya hemos tocado fondo, esto es todo. Vayamos más allá a ver si es posible. ¿Saben qué? Ese instante para mí abrió una puerta que me transformó por completo. Nunca más pude volver a ser el mismo de antes. A partir de ese momento, al percatarme de que había una mente de poder en mí, dije, esta tiene que ser mi verdadera mente. La otra, la que siempre me agita, me asusta y me señala el camino de la perdición y la destrucción, no puede ser mi verdadera mente. Así que, haciéndole caso a la parte poderosa de mi mente, dije, vayamos más allá. Y cerrando los ojos me metí en esos pensamientos de terror, en esa agitación, en esa locura, que yo creía era la locura. Y pasé a través de eso, sintiéndolo, observándolo, ya sin el miedo, sino con la curiosidad de la mente de poder. Desde la curiosidad observé cada uno de esos pensamientos, y conforme los observaba, los pensamientos empezaron a callarse uno tras otro, hasta que de pronto mi mente quedó en silencio. Y el gozo de experimentar ese momento de silencio es algo que todos nos merecemos. Todos nosotros necesitamos ese espacio. Pero ese es el espacio que queda después de que has actuado con poder. Ese silencio no va a sobrevenir al miedo. El miedo va a generar más caos, más agitación y más ruido. Tú necesitas entrar en el espacio de poder donde tu mente es capaz al fin de guardar silencio. Para mí pasó así. Reconocí que habían dos mentes
Y dije, solo mi mente de poder es real, la otra es una ilusión y no le voy a creer. En ese momento entonces para mí quedó absolutamente claro que no solamente los ansiosos tienen estas dos mentes. La humanidad funciona así, en esta dualidad constante, arrastrados en unas ocasiones por sus mentes de agitación y terror y en otros momentos por una mente de poder que los guía a la resolución de cualquiera sea el problema que esté al frente. La mente de poder siempre habla con la verdad y siempre está dentro de ti. Y ustedes dirán, pero yo solamente escucho a la mente de miedo. Yo jamás he oído a mi mente de poder. ¿De qué diablo estás hablando? Y les digo que el motivo por el que escuchan a la mente de miedo y no a la mente de poder es porque tienen este hábito de escucharla, de escuchar a la mente de miedo todo el tiempo. Cuando tú descubras que existe esta mente poderosa en ti y actúes de acuerdo a lo que esa mente de poder te sugiere, entonces la mente de miedo va a empezar a bajar el volumen, va a empezar a callarse. Y cada vez su voz va a ser menor y menor. Mientras tú escuches al miedo y sigas su consejo de huir, de escapar, entonces la voz de miedo suena más fuerte y la voz de poder se calla. Parece que se calla. En realidad lo que ocurre es que le prestas más atención al miedo. La mente de poder siempre te está hablando. Pero mientras tú prestes más atención al miedo, pareciera que el poder no está allí. Sin embargo, el día y en el momento en el que tú te decides escuchar el poder en tu mente, que tú dices, sí hay un poder dentro de mí, le voy a hacer caso cuando dice que me pare frente al miedo. Le voy a hacer caso cuando me dice que pase a través del miedo. Le voy a hacer caso cuando me dice que no va a pasar nada, que yo voy a estar bien. Le voy a hacer caso cuando me dice que explore. Si yo empiezo a oír esa voz de poder en mí, la otra, la voz de miedo, va a empezar a sentirse cada vez con menos volumen, hasta el momento en el que colapsa y ya no le escucho más. Dime cuál es el consejo que escuchas y yo te diré cómo es tu vida. Si tú vives en ansiedad, estoy absolutamente seguro a cuál de las dos mentes has estado escuchando. Y si tú has superado la ansiedad, estoy absolutamente seguro de cuál es la mente que ahora estás escuchando. No hay duda acerca de esto. Para mí no la hay. Y yo no me voy a ir con recovecos de lenguaje terapéutico para explicarte esto. Te lo voy a explicar con esta metáfora que te comparto ahora. Mente de miedo y mente de poder es todo lo que necesitas saber. Elige una de las dos. Elige una de las dos. Lo que yo aprendí no es algo nuevo, en realidad existe en todas las tradiciones donde se habla del bien y el mal. Si no me creen, veamos esta historia famosa de los nativos americanos. El nieto le pregunta a su abuelo, el abuelo le está contando, el abuelo le dice, en el hombre, en el ser humano, existen dos lobos. El lobo negro, que es un lobo furioso, un animal sanguinario que quiere devorarte, que quiere hacerte vivir en terror, y el lobo blanco, que es tu compañero de aventuras, que es tu guía en los momentos de dificultad. Y el abuelo le dice, estos dos lobos están en una guerra constante. Entonces el nieto, asustado, le dice, abuelo, pero ¿cuál de los dos va a ganar? Y el abuelo le dice, aquel a quien tú alimentes. Aquel a quien tú alimentes. ¿A quién estás alimentando? ¿Al lobo que te inyecta miedo, que te hace vivir aterrorizado? ¿O al lobo blanco, que es tu compañero de aventuras, tu guía en medio de la oscuridad? La verdad en ti. Entonces, quiero que entiendan que esa mente de poder y esa mente de miedo es constantemente escuchada por lo que llamamos el subconsciente. A ver, en el sistema nervioso, digamos que el que escucha a estas dos mentes es tu sistema nervioso autónomo. A ver, la ciencia dice que nuestra ansiedad depende del sistema nervioso autónomo. De hecho, el sistema nervioso autónomo regula un montón de funciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la subida o bajada de la presión arterial, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, los movimientos peristálticos en el intestino, en el estómago, en los músculos lisos. El sistema nervioso autónomo opera
en áreas donde el sistema nervioso motor no está actuando. Por ejemplo, si ustedes en este momento le dicen a su mano, quiero que me rasques el oído. Y ahí está la mano rascándome el oído. ¿Cómo pasó esto? Es todo un misterio saber cómo lo que pienso puede dar la orden a esta mano, activar ciertas neuronas, detonar el movimiento que me permite liberarme de la picazón del oído. Pero esta acción es operada por el sistema nervioso motor, el sistema nervioso con el que estoy sujetando objetos de manera voluntaria, ¿ya? Con el que dirijo mis movimientos físicos intencionalmente. Ahora, si yo le digo a mi cuerpo, quiero que llores en este momento, no me están saliendo las lágrimas. Por más que me trato de exprimir desde adentro, no sale ni una lágrima. ¿Por qué? Porque las lágrimas o el llanto no obedecen al sistema nervioso motor, obedecen al sistema nervioso autónomo. Bien, si ese es el caso, entonces yo solamente tengo que pensar en una situación triste. No pude estar ahí para el velorio de mi papá. Ahí empieza. Puedo sentirlo. Los ojos empiezan a llenarse de lágrimas. La voz empieza a quebrarse. ¿Quién ha hecho esto? Es el sistema nervioso autónomo. Necesita de mi imaginación. Necesita de que yo sienta algo que no es tangible, un evento que ya no existe. Mi papá murió el año 2004. ¿Cómo puede ser que todavía pueda yo sentir e imaginar una situación y que detone la respuesta de mi sistema nervioso autónomo? Interesante, ¿ah? Bien, entonces, tu imaginación y tu sensibilidad pueden engañar al sistema nervioso autónomo. Así que yo te digo que si te asustaste en la niñez porque peleaban mucho tus padres o porque tus hermanos mayores te golpeaban y te hacían bullying, esa experiencia, cada vez que la recuerdas, activa tu sistema nervioso autónomo y te detona la ansiedad. Aun cuando no está pasando ahora, aun cuando pasó hace 30 años, tu imaginación está reactivando todas esas funciones antiguas. Está poniéndote en la fisiología del miedo y del escape y de la fuga. Y por eso sientes la ansiedad y la desesperación aun cuando nada está pasando. Tu sistema nervioso autónomo está activándose. ¿Ya? Ahora, tú puedes actuar algo y sin embargo no vas a poder engañar al sistema nervioso autónomo. A ver, por ejemplo, yo puedo decir, Enrique me dijo que yo tenía que exponerme al elevador, ¿ya? Y entonces yo voy y me meto al elevador, porque quiero superar el miedo de los elevadores. Bien, me meto al elevador, pero en ese momento yo quiero imaginar que en realidad no estoy en el elevador, sino que estoy en un jacuzzi y que estoy pasándola muy bien. ¿Por qué hago eso? Porque tengo miedo de estar en el elevador. Entonces yo trato de imaginar que estoy en otro lugar. Digamos que con mi sistema nervioso motor me he metido físicamente en el elevador. Pero mi mente está imaginando otra situación para tratar de evadirme del miedo que siento. Tú crees que al meterte en el elevador has conseguido que tu sistema nervioso autónomo reaccione como tú quieres y te haga superar el miedo del elevador. Pero al sistema nervioso autónomo le importa un pepino que tú te hayas metido físicamente en el elevador. Si tú estás imaginando que estás en el jacuzzi, tu sistema nervioso autónomo dice, entonces estamos huyendo. Porque tú estás físicamente ahí, pero tu mente está en otro lado. Tú lo que le estás diciendo a tu sistema nervioso autónomo es, soy débil, tengo miedo, estoy escapando imaginariamente al jacuzzi para poder huir del elevador. Y entonces tu sistema nervioso autónomo dice, eres débil. Si eres débil, tengo que fabricarte un montón de ansiedad, o sea, tengo que generarte la respuesta de estrés, la respuesta de supervivencia. Así que te voy a poner bien ansioso para que huyas del elevador. Y entonces la gente después me llama, Enrique, yo hice la exposición que tú me dijiste, pero no me funcionó.
tú nunca jamás vas a poder engañar a tu sistema nervioso autónomo físicamente o con una acción. No, no es así. Si tú vas al elevador, tú vas a tener que estar con tu mente en el elevador. Tú no puedes ir con tu mente a otro lado porque estás huyendo del lugar donde estás físicamente, ¿me entiendes? Tú solamente has ido ahí para tratar de engañar a tu sistema nervioso motor, pero no al sistema nervioso autónomo. No lo vas a engañar cuando tu mente está escapando. Tu sistema nervioso autónomo detecta, este tipo tiene miedo, por eso está imaginándose otra cosa. Si tiene miedo es porque es débil. Si es débil, tengo que activar su ansiedad y ponerla a tope. Voy a subirle el volumen a la ansiedad. Y así tú estás 1 hora, 2 horas en el elevador. ¿Por qué no se me pasa el miedo? Porque no estás en el elevador. Físicamente estás allí, pero tu mente está en otro lado. No vas a engañar a tu sistema nervioso autónomo de esa manera. ¿Sí me entiendes? El sistema nervioso autónomo necesita que tú le des la imaginación y la sensibilidad. No estoy en el jacuzzi, estoy en el elevador. Cuando estoy presente en el estímulo que me causaba temor, en ese momento mi sistema nervioso autónomo dice, entonces somos fuertes. Entonces somos fuertes. Lo que debo hacer ahora es bajarle el volumen a la ansiedad. Y el sistema nervioso autónomo empieza a bajarle, a bajarle, a bajarle, hasta que de pronto en unos minutos sientes, ya no tengo miedo del elevador. Necesito que entiendas esto. Tu sistema nervioso autónomo percibe perfectamente cuando estás funcionando con una mente de miedo o cuando estás funcionando con una mente de poder. Tu sistema nervioso autónomo no le vas a engañar. No vas a poder engañarlo. Si estás funcionando desde el miedo, el sistema nervioso autónomo lo detecta y eleva la ansiedad. Y dice, te quiero salvar la vida, vamos a subir la ansiedad para que puedas huir más rápido. Si tú actúas desde una mente de poder, el sistema nervioso autónomo detecta, este tipo es fuerte, esta mujer es poderosa. Bajémosle el volumen a la ansiedad, no la necesita, es fuerte. No pretendas que puedes engañar a la ansiedad. Sí, te digo a ti que has estado viendo mis videos y que dices, ¿por qué a mí no me funciona la terapia de shock emotivo? Porque la exposición por inundación no se trata de estar allí físicamente. Se trata de estar presente con todo lo que eres. Me quedo ahí y acepto lo que se siente, pidiéndole más. Y luego repito la experiencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no sienta ni un pedacito de miedo, hasta que ya no sienta nada. Hasta que de tanto experimentar mi mente de poder, mi sistema nervioso diga, tú no necesitas la ansiedad. Tú no estás en peligro, tú eres súper poderosa, eres súper fuerte. ¿Para qué te enciendo la ansiedad si tú no estás asustado? Apaguémosla por completo. Apagada ansiedad patológica. Se acabó. Más simple que eso, no se puede explicar la ansiedad. Veamos el resumen. Sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Si imaginas, puedes engañar. Pero más que engañarlo, por eso lo pongo entre comillas, es programarlo. Tu imaginación y tu sensibilidad programan al sistema nervioso autónomo. Si tú solamente actúas, si solo estás presente físicamente, no vas a poder engañarlo. Para nada. Físicamente es no hacer nada. Es tu mente la que tiene que cambiar. Si actúas y imaginas y sientes, te vuelves fuerte. Si actúas pero no sientes o no imaginas el poder y más bien te imaginas que estás en otro lado, te vuelves débil. Tú te estás haciendo eso. Así que la exposición por inundación significa actuar más, sentir e imaginar tu poder. Sí, es actuar, pero también es sentir e imaginar tu poder. ¿Se entendió, verdad? Bueno, esto que yo les comparto así de manera tan simple es lo que llamamos terapia de shock emotivo. Siempre estoy tratando de simplificarla y entregárselas a ustedes con nuevas metáforas, con nuevas historias para que ustedes comprendan y al fin actúen rumbo a la curación.